Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Los invito a estar en sus lugares. Vamos a iniciar el culto de esta mañana. Con una actitud de reverencia hacia Dios, vamos a escuchar el preludio. Salmo 145, versículos del 1 al 3 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ofrecerle este culto a nuestro Dios. Padre, gracias por ponernos en nuestro corazón el privilegio de conocerte, de estar aquí, Señor. Queremos ofrecerte nuestra vida, nuestro culto, este culto que vamos a dar esta mañana, Padre, que sea grato a tus pies, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para que todo lo que vayamos a ofrecerte, estos cantos que vamos a entonar, Señor, el mensaje que vayamos a escuchar, Padre, pueda ser de nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Permanezcamos de pie, hermanos, alabemos a nuestro Señor con el himno número 63, Alabad al Gran Rey. El Salmo 68, 98, versículo 6 dice: Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo demos de honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad al Gran Rey.
Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Muy buenos días, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos el día de hoy a la casa de nuestro Señor. No nos sentamos todavía porque vamos a seguir gozosos adorando a nuestro Señor. Queremos dar también la bienvenida a nuestros hermanos Silvia y Sergio, que están a nuestro lado derecho. Vienen de visita desde la Ciudad de México. Sean bienvenidos, hermanos. Sean bienvenidos también en la transmisión en vivo, los que están en línea, que no pueden estar aquí con nosotros. Los extrañamos, nuestros hermanos. Bienvenidos al culto de nuestro Señor. Sigamos adorando a nuestro Señor, cantemos, tu nombre exaltaré. Tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el todo para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré
de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tomarnos unos minutos en el culto de hoy para la oración de intercesión que hemos comenzado hace unas semanas. Y les recordamos, hermanos, que si tienen alguna petición de oración, la pueden expresar en el chat o al hermano Adame, el pastor Mayo, al hermano Joel Javier, que es el obrero que está trabajando de tiempo completo aquí en la iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, hay una lectura que quisiera pedirles que si quieren buscarla, y está del 7 al 11, si no está en su lugar. La oración y la regla de oro. Dice: pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y la oración, hermanos, es nuestra relación con el Señor, nuestro canal de comunicación con Él. Y ese debe ser la práctica diaria del cristiano, la oración. Les pido que me acompañen para orar por varios motivos de la iglesia, que inclinen su rostro y oremos pidiéndole al Señor su socorro. Padre amado, te bendecimos y alabamos, Señor, en esta mañana en que leemos, Señor, en tu palabra que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre, Señor. Sabemos que, Señor, no es por nuestros méritos, sino los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Por su misericordia y su gracia venimos ante ti, Padre amado, a poner ante ti, Señor, las situaciones que pasamos aquí en la iglesia y que queremos poner en tus manos, Señor. Hay planes de la congregación, de los ministerios, Señor, y también hay necesidades de algunos de los hermanos, Señor, que han pedido que intercedamos por ellos. Esta mañana, Señor, queremos rogarte, Padre amado, que tú seas en los cuerpos de aquellos que están sufriendo enfermedades, Señor. Te pedimos por el hermano Ed Carlson, Señor, tú lo conoces, un hermano amado en la congregación. Sabemos que está pasando ya una situación muy delicada y que seguramente pronto lo llamarás a tu presencia, Señor. Pero quien tiene los tiempos eres tú, Señor. Tú determinas en qué momento, pero mientras tanto, Señor, te rogamos que Él pueda sentir la presencia de tu compañía, el poder de tu Espíritu Santo, la unción fresca, Señor, del amor que tú le tienes, y que Él tenga la certeza, Señor, que dejará este mundo, pero que estará contigo, Señor, que estará gozando de tu presencia. Mientras tanto, ahorita, Señor, pedimos por Vicky también que le des fuerzas para este trance que están pasando y esta enfermedad, y que tú permitas que mientras Él esté aquí, Señor, nosotros nos aferremos a tu promesa, Señor, de que el que pide recibe, y te pedimos, Señor, misericordia para nuestro hermano Ed Carlson en su salud. Asimismo, Señor, te pedimos por nuestro hermano Jesús Hernández, también, Señor, orando por su salud, Señor, que él pueda ser restablecido, Señor, para que él pueda servirte, para que él pueda, Señor, gozarse en compañía de nosotros, Señor, sirviendo al propósito al que hemos sido llamados, Señor, y es el de compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. Te pedimos, Señor, así por Carla, Señor, mi esposa, por su salud. Tú sabes lo que está pasando, Señor, te rogamos que tú pongas tu santa mano sobre ella y que ella pueda depender de ti, Señor, y confiar en que tú, Señor, eres soberano sobre cualquier enfermedad y que tú le harás bien, Señor. Queremos pedir también por la hermana Carolina, Señor, viuda ahora de González, Señor, que tú le has llamado a su esposo a tu presencia. Ella, Señor, entendemos el momento de duelo que está pasando, pero te rogamos, Señor, que ella pueda también saber, Señor, que no está sola, que se quedó viuda de su esposo en la carne, pero que ella tiene un esposo que eres tú, Señor, un Padre eterno, sustentador, consolador, y que tú le guardas en su mano. Te rogamos por el consuelo de ella y de su familia, Padre amado. Y también, Señor, queremos rogarte por los planes que hacemos nosotros, Señor, como tu cuerpo, Señor. Sabemos que nosotros podemos hacer muchos planes, pero eres tú quien los prosperas o no los prosperas, Señor. Te queremos pedir por los planes que los ministerios están implementando, Señor, para una mejor coordinación entre tus siervos, Señor. Sabemos, Padre, que tú nos has llamado a predicar tu palabra, y te rogamos, Señor, que a través de los planes de los ministerios, cada uno de los miembros de esta congregación entienda su papel de evangelizador. Que cada uno de los miembros de Maranata, Señor, se preocupen por predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros llevemos en el corazón el gozo, la consigna día a día
de presentarte ante aquellos que nos rodean, Señor, y que tú hagas prosperar esa obra, Señor, porque nosotros plantamos, pero tú das el crecimiento. Y el plantar tu palabra en alguien que no te conoce, Señor, es un gozo y un privilegio que nosotros podemos gozarnos de tenerlo ahora como tus hijos en esta tierra, Padre amado. También te queremos pedir, Señor, por aquellas predicaciones que se llevarán a cabo en el tiempo de Adviento. Sabemos que en esos tiempos vienen muchas visitas, muchos familiares, Señor, que no se congregan, muchos que por sus dinámicas de trabajo y de escuela, Señor, están más inmersos en cosas del mundo que en tu palabra y en seguirte. Te rogamos que ese tiempo de Adviento des palabra a cada uno de los que han de subir a este púlpito, y que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, el que hable a través de cada uno de los que tengan esas predicaciones. Queremos rogarte, Señor, que tu mano sea con nuestras hermanas que vienen de la congregación de la Costa Chica. Hemos visto por lo que han anunciado el gozo que han tenido de reunirse con otras hermanas, y sabemos, Padre Santo, que ha sido de edificación. Te pedimos, Señor, que esa enseñanza, ese compartir experiencias sirva a cada una de nuestras hermanas, Señor, a venir con nuevos bríos, a saber, Señor, que no es un grupo, ni es la obra que haga una persona, sino son como consiervas, participando en las labores de tu pueblo, unidos en perfecta armonía, Señor. Te pedimos que su trabajo sea prosperado y que sea de edificación y bendición para cada una de las congregaciones a las que ellas pertenecen, así, Padre amado, como para sus familias. Padre amado, se llevará a cabo también una reunión del sínodo de aquí de Guerrero en algunos días, y queremos pedirte, Señor, que la conferencia y lo que han de tratar los hermanos de la teología reformada ante los embates del posmodernismo sirva, Padre Santo, para que cada uno de los siervos que vengan, Señor, puedan identificar, Señor, aquella cizaña que está entrando en las congregaciones. La cizaña, Señor, que viene a arrebatar, Señor, la enseñanza sana, la doctrina sana, y que cada uno de los siervos que asistan, Señor, regresen a sus congregaciones con enseñanza en su mente de cómo llevar a cabo, Señor, una coordinación y una enseñanza en sus congregaciones, a los miembros de congregaciones, Señor, para recibir la sana doctrina, hacer la labor de evangelismo, Señor, eliminando aquello, Señor, que estorba al propósito del llamado que has hecho, Señor, de arrepentirnos y creer en el Evangelio, Padre Santo. Queremos también, Señor, pedirte por nuestro hermano Toache, Señor. Tú sabes lo que está pasando en esta depresión, Señor, que agobia su vida. Levántale, Señor, consuélale. Que él sepa, Señor, que él puede depender de ti, puede caminar en ti, Señor, y que esa depresión, Señor, es una obra del enemigo, Señor, tratando de desviar su atención a lo que es tu misericordia y tu amor. Te pedimos, Señor, también por la salud y el trabajo de nuestro hermano Gerardo Tello, Señor. Tú lo conoces a él, Señor, y te rogamos que tú abras puertas para que él pueda encontrar una fuente de sustento, Señor, donde él pueda, Señor, recibir el sustento y también dar el tiempo para servirte y congregarse, Señor. Padre amado, queremos pedirte por el plan que se ha iniciado de la reconstrucción de los salones aquí en el templo. Señor, son ladrillos y son materiales de construcción. Lo más importante es el propósito por lo que se están construyendo los salones, Señor, y es tener espacios de enseñanza, Padre amado. Te rogamos que tú prosperes, Señor, el trabajo, que sea hecho de una buena manera, Señor, y que sirva, Señor, primeramente para tus propósitos de edificar a tu pueblo, Señor. Y ello va de la mano, Señor, con los planes de la Escuela de Formación Cristiana. Te rogamos, Señor, que el ministerio, que el comité y los integrantes de la Escuela de Formación Cristiana, Señor, identifiquen, Señor, no enseñanzas que suenen agradables porque son nuevas, sino enseñanzas que sean verdaderas, Señor, para que sean la sana doctrina y sobre todo, Señor, para edificarnos como tus siervos. Que la enseñanza que recibamos y reciban tus hermanos en los salones, Señor, sirva para llamar a otros a la salvación, a la edificación y a la proclamación de tu palabra, Padre amado. A ti sea la honra y la gloria
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Me complace decirle que el grupo de jóvenes 180 de la Iglesia Maranata tiene una participación muy especial, ya que es el mes de la Reforma, pero también porque terminamos un ciclo, terminamos el curso donde estábamos viendo el sentido presbiteriano de la vida, y esto es En esto creo. Esto es en lo que creemos. Gracias a Dios por la participación de este grupo de jóvenes que se reúnen todos los sábados.
Vamos a dejar el espacio a nuestro hermano anciano de iglesia, Benito Cruz, que está a cargo de la predicación de la palabra de esta tarde. El tema es Martín Lutero hacia la Reforma. Los niños que aún no han salido, salen ya a sus clases, ya la mayoría ya salió. Si alguno todavía está por aquí, es momento de ir a su salón. Sí. Buenos días, hermanos. Como ya lo dijo Fabio, el tema de esta mañana es Martín camino hacia la Reforma. Muchos de ustedes creo que han oído la palabra la dieta. ¿Qué es la dieta en la Reforma? Probablemente los que no sepan podrían pensar que es abstenerse de alimentos o comer ciertos alimentos para bajar de peso. Pero la dieta no es eso. En la Reforma la dieta era una reunión donde se juntaban los príncipes para llevar a cabo ciertos puntos a tratar. Era una reunión de Estado. Está también lo que es las indulgencias. Las indulgencias son ciertos méritos que el ser humano tenía que hacer para adquirir el favor de Dios. Pero eso cuesta dinero. Y está lo que es la bula. La bula es un edicto que hacía el Papa para juzgar a una persona, que ya sea excomulgarlo o inclusive hasta la muerte. Llevaba su sello. Voy a mencionar eso en el transcurso de esta predicación, por eso quise explicarlo, para que aquellos que no conocieran al momento que lo pronuncie lo recuerden y sepan de lo que se está hablando. Busquen en sus Biblias, por favor, en Romanos 1:17. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, venimos delante de ti, y al estar delante de ti, Señor, tiemblo, Padre, porque tú eres un Dios santo, y yo soy un pecador que no merezco estar delante de ti. Me acerco en el nombre de mi Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. En ese nombre, y te ruego por ese nombre, Señor, que hables tú, que seas tú, Señor, el que hables en esta hora, y que en esta hora, Señor, envíes tu Espíritu también al corazón de tu iglesia Maranata, para que brille tu luz en sus corazones y resplandezca tu Evangelio. Y el único propósito, Señor, de estar aquí es el que tú seas honrado, que tú seas exaltado y no el hombre, porque tú lo mereces. Tú mereces toda la gloria, toda la honra. Tú eres Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Tiempo antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg, había escrito otras 97 tesis, en las cuales él atacaba la venta de indulgencias que el Papa León X había hecho, en las cuales estaban envueltos los intereses económicos y políticos. Alberto de Brandeburgo tenía ya 2 sedes episcopales y deseaba ocupar el arzobispado de Mainz, que era el más importante de Alemania. Para ello se puso en contacto con León X, uno de los peores papas, avariciosos y corrompidos e indolentes.
Él estaba dispuesto a concederle a Alberto lo que pedía a cambio de 10,000 ducados, puesto que esta era una suma muy importante. El Papa le autorizó a Alberto a proclamar una gran venta de indulgencias en su territorio, a cambio de que la mitad del producto fuese enviado al erario papal. Parte de lo que sucedía era que León soñaba con terminar la Basílica de San Pedro, comenzada por su procedor Julio II, cuyas obras marchaban lentamente por falta de fondos. Luego, la gran basílica, que hoy es el orgullo de la Iglesia romana, fue una de las causas indirectas de la Reforma protestante. Quien se encargó de la venta de indulgencias en Alemania Central fue el dominico Juan Tetzel, hombre sin escrúpulos que a fin de promover su mercancía hacía aseveraciones escandalosas. Así, por ejemplo, Tetzel y los suyos pretendían que la indulgencia que vendían dejaban al pecador más limpio que el bautismo, más limpio que Adán antes de pecar, y que la cruz que cargaba el vendedor de indulgencias tenía tanto poder como la cruz de Cristo, y que en el caso de al comprar una indulgencia para un difunto que ya había muerto, al momento de caer la moneda en el cofre, salía del purgatorio. Tales afirmaciones causaban repugnancia entre los mejores informados, quienes sabían que la doctrina de la Iglesia no era tal como la presentaba Tetzel y los suyos. Pero aunque muchos abrigaban tales sentimientos, nadie protestaba y la venta continuaba. Fue entonces cuando Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis no tenían el propósito de crear una conmoción religiosa como había sido en el caso de las anteriores, pero al mismo tiempo, estas 95 tesis escritas acaloradamente con un sentimiento de indignación y profunda eran mucho más devastadoras que las anteriores, no porque se referían a tantos puntos importantes de la teología, sino que ponía el dedo sobre la llaga de los resentimientos alemán contra los explotadores extranjeros. Además, al atacar concretamente la venta de indulgencias, ponía en peligro los proyectos de los poderosos. Aunque su ataque era relativamente moderado, algunas de las tesis iban más allá de la mera cuestión de la eficacia y límites de las indulgencias, aunque apuntaba hacia la explotación del que el pueblo era objeto. Según Lutero, si es verdad que el Papa tiene poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. Esa es la tesis 82. Y lo cierto es que el Papa debería dar su propio dinero a los pobres, de quienes sus vendedores de indulgencias los exprimen, aunque tuviera que vender la Basílica de San Pedro. Esa es la tesis 51. Cuando por fin el Papa se decidió a actuar, su acción resultó demasiado tardía e ineficiente. En la bula de excomunión Domine et surge Domine, León X declaraba que un jabalí salvaje había penetrado en la viña del Señor. Ordenaba que los libros de Martín Lutero fueran quemados y le daba al monje rebelde 60 días para someterse a la autoridad. Y si no, pena de excomunión y anatema.
La bula tardó largo tiempo en llegar a manos de Lutero, pues las circunstancias políticas eran harto complejas. En varios lugares, al recibir las copias de la bula, las obras del reformador fueron quemadas, pero en otros, algunos estudiantes y otros partidarios de Lutero prefirieron quemar algunas de las obras que se oponían al movimiento reformador. Cuando por fin la bula llegó a Lutero, éste la quemó junto a otros libros que contenían doctrinas papistas. La ruptura era definitiva y no había modo de volver atrás. Lutero compadecería ante la Dieta del Imperio reunida en Worms en 1521. Cuando Lutero llegó a Worms, fue llevado ante el emperador y varios de los principales personajes del imperio que estaban a cargo de interrogarlo le presentaron un montón de libros y le preguntaron a Lutero que si él los había escrito. Tras examinarlos, Lutero les contestó: todos esos libros yo los he escrito y otros más que todavía no están ahí. Entonces su interlocutor le preguntó que si continuaba sosteniendo todo lo que había dicho en ellos o que si estaba dispuesto a retractarse de algo. Este era un momento difícil para Lutero, no porque temiera el poder imperial, sino porque temía sobremanera a Dios. Atreverse a oponerse a toda la iglesia y al emperador, quien había sido ordenado por Dios. Una vez más el monje tembló ante la majestad divina y pidió un día para considerar su respuesta. Al día siguiente había corrido la voz de que Lutero compadecería ante la Dieta y la concurrencia era grande. La presencia del emperador de Worms, rodeado de soldados españoles que abusaban del pueblo, una vez más en medio del mayor silencio, se le preguntó a Lutero si se retractaba. El monje contestó diciendo que mucho de lo que había escrito no era más que doctrina cristiana, que tanto él como sus enemigos sostenían y que por tanto nadie debería de pedirle que se retractara de ello. Otra parte trataba acerca de la tiranía y de las injusticias a que estaban sometidos los alemanes y tampoco de esto se retractaba, pues tal no era el propósito de la Dieta. Y tal adquisición solo contribuiría a aumentar la injusticia que se cometía. La tercera, que consistía en ataques contra ciertos individuos en puntos de doctrina que sus contrincantes rechazaban, quizás había sido dicha con demasiada aspereza, pero tampoco de ella se retractaba, de no ser que se le convenciera de que estaba equivocado. Su interlocutor insistió: ¿te retractas o no? Esto sucedió en 1521. Años más atrás, en el 1512, 1513 aproximadamente, ¿saben lo que decía Lutero? Lutero llegó a decir que no amaba a Dios. 7 años, 8 años atrás, él estaba diciendo que él no amaba a Dios, que él odiaba a Dios. Es lo que estaba diciendo Lutero. De hecho, pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como la vida de Martín Lutero. Para unos, Lutero es el logro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros es el gran héroe de la fe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. Al estudiar su vida y el ambiente en que ésta se desarrolló, Martín Lutero aparece a la vez como un hombre tosco,
y erudito, parte de cuyo impacto se debió a que supo dar a su erudición un giro y una aplicación populares. Era indudablemente sincero hasta el apasionamiento y frecuentemente vulgar en todas sus expresiones. Su fe era profunda y nada le importaba tanto como ella. Cuando se convencía de que Dios quería que tomara un cierto camino, lo seguía hasta sus consecuencias últimas. Y una vez convencido de la verdad de su causa, estaba dispuesto a enfrentarse a los más grandes, poderosos señores de su tiempo. Dice la historia también que en una ocasión estaban en una reunión, en una asamblea, y que estaban debatiendo el punto de la cena del Señor. Si en la cena del Señor estaba presente el cuerpo de Cristo. Y dice la historia que Lutero de repente se paraba en el debate y empezaba a golpear la mesa. Hoc est corpus meo, hoc est corpus meo, hoc est corpus meo. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Lutero no debatería. Sí, era extremadamente exagerado. Pero esa profundidad de convicción, ese apasionamiento, esa tendencia hacia la verdad, lo llevaron a tomar posturas que después él o sus seguidores tuvieron que deplorar. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, donde su padre, de origen campesino, trabajaba en las minas. La niñez de Martín Lutero no fue feliz. Sus padres eran en extremo severos con él. Y muchos años más tarde él mismo contaría con amargura algunos de los castigos que le habían sido impuestos. Durante toda su vida fue presa de periodos de depresión y angustias profundas. Y hay quien piensa que esto se debió en buena medida a la austeridad excesiva de sus años mozos. En la escuela sus primeras experiencias no fueron mejores, pues después se quejaba de cómo lo habían golpeado por no saber sus lecciones. Aunque todo esto no debe exagerarse, no cabe duda que dejó una huella permanente en el carácter de Martín Lutero. En julio de 1505, poco antes de cumplir los 22 años de edad, Lutero ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Las causas que llevaron a dar ese paso fueron muchas. 2 semanas antes, cuando en medio de una tormenta eléctrica se había sentido sobrecogido al terror y a la muerte y al infierno, le había prometido a Santa Ana que se haría monje. Algún tiempo después él mismo diría que los rigores de su hogar lo llevaron al monasterio. Por otra parte, su padre había decidido que su hijo sería abogado y había hecho grandes esfuerzos por procurarle una educación apropiada para esa carrera. Lutero no quería ser abogado y por tanto es muy posible que aún sin saberlo se haya interpuesto en la vocación monástica entre sus propios deseos y los proyectos de su padre. Este último se mostró profundamente airado al recibir noticias del ingreso de Martín al monasterio y tardó mucho tiempo en perdonarlo. Pero la razón última que llevó a Lutero a tomar el hábito, como en otros casos, fue el interés de su propia salvación. El tema de la salvación y de la condenación llenaban todo el ambiente de la época, y la vida presente no parecía ser más que una preparación y prueba para la venidera. Luego resultaba necio dedicarse a ganar prestigio y riquezas en el presente mediante la abogacía y descuidar el porvenir. El año noveciano parece haber transcurrido apaciblemente, pues Lutero hizo sus votos y sus superiores lo escogieron para que fuera sacerdote. Según él mismo cuenta, la ocasión de la celebración de su primera misa fue una experiencia sobrecogedora, pues el terror de Dios se apoderó de él al pensar que estaba ofreciendo nada menos que a Jesucristo. En la celebración de la misa, la Iglesia Católica Romana enseña que los elementos del pan y el vino
En ese momento hay un milagro, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Es lo que le llaman la transustanciación. Y es por eso que repetidamente ese terror aplastante de Dios hizo presa de él, pues no estaba seguro de que todo lo que estaba haciendo en pro de su propia salvación fuese suficiente. Dios le parecía ser un juez severo como antes lo había sido sus padres y sus maestros, que en el juicio le pediría cuentas de todas sus acciones y lo hallaría falto. Era necesario acudir a todos los recursos de la iglesia para estar a salvo, y esos recursos tampoco eran suficientes para un espíritu profundamente sincero y apasionado como el de Lutero. Se suponía que las buenas obras y la confesión fueran la respuesta a la necesidad que el joven monje tenía de justificarse ante Dios, pero ni uno ni lo otro bastaba. Lutero tenía un sentimiento muy hondo de su propia pecaminosidad, y mientras más trataba de sobreponerse a ella, más pecado encontraba en ella, y era mucho más poderoso que él. Esto no quiere decir que no fuese un buen monje o que llevara una vida licenciosa o inmoral. Al contrario, Lutero se esforzó por ser un monje cabal. Repetidamente castigaba su cuerpo, según lo enseñan los grandes maestros del monaquismo. Y con tanta frecuencia acudía al confesionario como le era posible, pero esto no bastaba. Si para que los pecados fueran perdonados era necesario confesarlos, el gran temor de Lutero era olvidar alguno de sus pecados. Por tanto, una y otra vez repasaba cada una de sus acciones y pensamientos, y mientras más lo repasaba, más pecado encontraba en ellos. Lutero no pasaba 1 hora confesando sus pecados, ni 2 horas. Lutero pasaba 4 horas hasta 6 horas confesando sus pecados, al grado que su confesor le llegó a decir: Lutero, ya basta de pecadillos, ¿o acaso no quieres hacer tus labores? Pero su confesor entendió que Lutero era sincero. Hubo ocasiones en que al momento mismo de salir del confesionario se percató de que todavía había un pecado que no había confesado. La situación era entonces desesperante. El pecado era mucho más profundo que las meras acciones y pensamientos conscientes. Era todo un estado de vida, y Lutero no encontraba modo alguno de confesarlo y de ser perdonado mediante el sacramento de la penitencia. Su consejero espiritual le aconsejó que leyera las obras de los místicos. Lutero siguió entonces este camino, y no porque dudara de la autoridad de la iglesia, sino porque esa autoridad a través de su confesor se lo había ordenado. El misticismo lo cautivó por un tiempo, como antes lo había hecho la vida monástica, pero pronto se dio cuenta que este era un camino que no tenía salida, era un callejón sin salida, que no bastaba con amar a Dios, puesto que todo lo demás era consecuencia de ese amor. Esto le pareció a Lutero una palabra de liberación, pues no era entonces necesario de llevar la cuenta de todos sus pecados como hasta entonces había tratado de hacer. No tardó en percatarse de que amar a Dios no era tan fácil. Si Dios era como sus padres y sus maestros, que lo habían golpeado hasta sacarle sangre, ¿cómo podía amarle? A la postre Lutero llegó a confesar que no amaba a Dios, sino que lo odiaba. No había salida posible. Para ser salvo era necesario confesar los pecados, y Lutero había descubierto que por mucho que se esforzara, su pecado iba mucho más allá de su confesión. Si, como decían los místicos, bastaba con amar a Dios, esto no era de gran ayuda, pues Lutero tenía que reconocer que le era imposible amar a Dios justiciero, que le pedía cuentas de todas sus acciones. Su confesor, que era también su superior, tomó una medida sorprendente. Lo normal hubiera sido pensar que un sacerdote que estaba pasando por las crisis por las que pasaba Lutero
no estaba dispuesto para ser pastor o maestro de otros. Pero eso mismo le propuso su confesor. Pero, por tanto, se le ordenó a Lutero, que no esperaba tal cosa, que se preparase para ir a dictar cursos sobre las Escrituras en la Universidad de Wittenberg. A mediados de 1513 empezó a dar clases sobre los salmos. Debido a los años que había pasado recitando el Salterio, siempre dentro del contexto del año litúrgico, que se centra en los principales acontecimientos de la vida de Cristo, Lutero interpretaba los salmos cristológicamente. En ellos es Cristo quien habla, y allí encontró a Cristo pasando por angustias semejantes a las que él pasaba. Esto fue el principio de su gran descubrimiento, pues si todo estuviera quedado en esto, Lutero había llegado sencillamente a la piedad popular tan común, que piensa que Dios el Padre exige justicia y es el Hijo quien nos perdona. Precisamente por sus propios estudios teológicos, Lutero sabía que tal idea era falsa y no estaba dispuesto a aceptarla. Pero en todo caso, en las angustias de Jesucristo empezó a hallar consuelo para las suyas. El gran descubrimiento vino posiblemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos, pues él mismo dijo, después que fue en el primer capítulo de esta epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades, esta respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia y en el primer capítulo de Romanos y descubriera ahí que el justo por la fe vivirá. Según él mismo cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia, pues Romanos 1:17 empieza diciendo que el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Según este texto, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, y era precisamente la justicia de Dios lo que Lutero no podía tolerar. Si el Evangelio fuera el mensaje de que Dios no es justo, Lutero no habría tenido problemas, pero este texto relaciona insolublemente la justicia de Dios con el Evangelio. Según Lutero cuenta, él odiaba la frase la justicia de Dios y estuvo meditando de noche y de día para comprender la relación entre las dos partes del versículo, que tras afirmar que el Evangelio, la justicia de Dios se revela, concluye diciendo que el justo por la fe vivirá. La respuesta fue sorprendente. La justicia no se refiere aquí, como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere más bien a que la justicia del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La justicia de Dios es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don. La justificación por la fe no quiere decir que la fe sea una obra más útil que las obras buenas y que Dios pague por esa obra. Quiere decir más bien que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios, don gratuito. En consecuencia, continúa Lutero, comentando Lutero acerca de su descubrimiento: sentí que todas las escrituras cobraron un nuevo sentido. A partir de entonces, la frase de Dios no me llenó más de odio, sino que se tornó indeciblemente dulce en virtud de ese gran amor. Por esto, Lutero, volvemos a la pregunta: ¿te retractas o no? Lutero dijo: no quiero ni puedo. Actuar en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. Al quemar la bula, papá Lutero lo que estaba diciendo: aquí estoy, córtenme la cabeza, no voy a retractarme. Si yo les pregunto,
Hermanos, una pregunta. ¿Cuán pecadores son ustedes? ¿Cuán pecador soy yo? ¿Cuán profundo sentimos el pecado, nuestro pecado? Déjenme ayudarles. Si son nuevos en la fe, tienen hasta 5 años, del 1 al 10, el 10 obviamente es el nivel más alto. Podrían estar diciendo, hasta los 5 años, bueno, yo estoy en el nivel 2, soy pecador, pero no tan pecador. De 6 años a 15 años, podrías estar diciendo, bueno, yo estoy en el nivel 7 quizás, pero los más viejos, y no me refiero de edad, sino los más viejos en el Evangelio, los que llevan 30, 40 años o más, los conocedores de la Biblia, probablemente estén diciendo 1 de Timoteo 1:15, donde dice el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Versículos más atrás Pablo está comentando lo que él era antes y después llega a ese versículo donde él habla que de los pecadores él es el primero. Muchas veces nosotros decimos esa frase también, yo la he dicho, pero al estar viendo esto y la vida de Lutero, llegué a la conclusión de que la mayoría de las veces no lo decimos con ese entendimiento claro, lo decimos simplemente a veces por querer mostrar a la mejor humildad, pero la realidad no es cierto. Y lo voy a poner de esta manera, lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué digo eso? Pongámonos en el ambiente de la familia, estás en tu hogar, empiezas a discutir con tu esposa empieza a discutir con el esposo, se acaloran los ánimos y le empiezas a decir cosas a tu esposa que no le querías decir, y viceversa a la esposa. Y van, digamos, a un consejero espiritual y la esposa le empieza a decir todo lo que es el esposo y el esposo le empieza a decir todo lo que es la esposa. Se empieza a quejar y está muy molesto. Es más, se ha oído decir que hasta los esposos ya han llegado a decir, Señor, o te la llevas o te la mando. El grado de que del enojo, ¿verdad? En el ambiente de la iglesia, hermano, hermana, joven, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas tú cuando un hermano no te felicita en el chat de Maranata? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien no nos felicita? Nos molestamos a veces. ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano aquí en la iglesia no pasó y te saludó? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano te habla fuerte, groseramente? No tiene tacto para hablarte y te trata a lo mejor como si fuera su empleado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Saben cómo reaccionamos, la verdad? Decimos, ya no voy a ir a esa iglesia. Todos son pecadores, puros pecadores. Son unos hipócritas. O simplemente mejor no le hablo, lo evito. Lo evito. Hermano, con todo eso, no quiero seguir dando más de hablar sobre eso, pero con todo y esto que he mencionado, lo que estamos diciendo, con nuestra palabra estamos diciendo que nosotros somos más pecadores, entre todos somos los más pecadores, pero con la actitud que tomo ante las circunstancias de lo que me está llevando, me está rodeando, lo que estoy diciendo es que tú eres más pecador que yo. Yo soy pecador, pero tú eres más pecador. Tú te la pasas regañándome, tú te la pasas haciendo esto, lo otro. ¿Ven la diferencia? Con eso estamos diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando la santidad de mi hermano a mi santidad y siempre voy a salir yo siendo más santo que los demás. Siempre. ¿Por qué? Porque el diablo así es. Engaña, te entra por la mente. Cuando
Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén, Satanás le dijo, con que Dios te ha dicho. ¿En dónde actuó? En su mente. Igual. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi santidad a la luz de la santidad de mi hermano. Pero ahora, hermano, olvídate de eso. Ve la santidad de Cristo. Ve su santidad y ve tu vida. ¿Cómo te miras? ¿Cómo me miro? ¿Se dan cuenta? Ahora, hermano, vayamos un poquito más al fondo. No mires aquellas cosas que comúnmente haces, sino mira aquellas cosas que te avergüenzan, que haces. Hay cosas que nos avergüenzan y que las hacemos y que nos duele y que le hemos pedido a Dios que nos los quite una y otra vez y lo seguimos haciendo. Ve eso, ve esa la santidad de Dios y ahora ¿cómo quedo yo? Mas sin embargo, Dios te dice, por la fe en Jesucristo tienes perdón de tus pecados. Yo te declaro justo. ¿Ven la diferencia? Cuando llegamos a entender eso nos va a llevar a amar a nuestro hermano. Eso nos va a llevar a amar a nuestro enemigo. Cuando nos miremos a nosotros mismos y no miremos el pecado del hermano hacia nosotros. Y no estoy justificando al hermano ofensor. Ese es otro tema. Lo que estoy diciendo, cómo me miro yo mismo. Era como Lutero se miraba. Él se miraba a sí mismo y él encontraba su pecado cada vez más profundo. Y cuando entendemos eso, es cuando nos lleva a hacer lo otro. Pero solo por la fe en Jesucristo. Somos más pecadores de lo que creemos que somos, pero al mismo tiempo somos más amados por Dios, mucho más todavía. Si tú estás aquí sin Cristo y estás luchando con pecados, cualquier pecado que sea, ya sea alcohol, sea drogadicción, sea cigarro, sea pornografía, homosexualismo, si tú estás luchando, ven a Cristo, no te apartes de Cristo. El pecado lo que nos hace es apartarnos de Cristo y decimos, voy a volver ya que cambie. No, nunca vas a cambiar, porque lo único que te puede cambiar es Dios. Tú no tienes la fuerza para cambiar. Ven a Cristo. Él te va a perdonar, Él te perdona, eres justificado por su sangre, solo por la fe. En esto termino, hermanos. La justificación que Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo no es el hecho de que tú no tengas pecado, sino más bien que en medio del pecado Dios nos declara justos solo por la fe en Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias primeramente por la vida de este hombre a quien tú usaste, Señor, Martín Lutero, para que tu palabra volviera a ser predicada. Gracias, Señor. Pero también, Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, venga en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que así como Lutero, Padre, que sentía ese terror aplastante por su propia pecaminosidad, así cada uno, Señor, de tu iglesia Maranata, cada uno de nosotros tengamos ese temor aplastante de nuestras vidas y que eso nos lleve a ti, Señor, en cada momento de nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a estar de pie, hermanos. Vamos a entonar el himno Castillo Fuerte.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y gran arcán, acosados habrán, con armas de caer, astucia y gran poder, cuales hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el suyo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Él es nuestro Salvador, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues con él está por la palabra santa. Esa palabra del Señor y el mundo va a perecer. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar, de bienes comprobar, el tiempo destruir, mas siempre ha de existir, de Dios el Rey eterno. Podemos tomar su lugar, hermanos. Sí, bueno, segunda de Crónicas 31, 4 dice, mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos dedicasen a la ley de Jehová. Versículo 5. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6 dice, también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá,
dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron el diezmo de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaban en montones. Hermanos, yo los invito a presentar sus ofrendas y diezmos. En la parte de atrás están los canastos, y los invito a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por un día a la vez. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana, y cada mañana trae su propio afán, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Padre, por tu palabra, porque cantamos a una voz estos cantos, Señor, y te bendecimos, mi Dios. En esta hora, Padre, presentamos ofrendas y diezmos, Señor. Yo te ruego, mi Padre, que te agrades de ella. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, porque todos los días, Señor, nos das la oportunidad de trabajar, de abrir las cortinas de los negocios, de abrir las puertas de los trabajos, Señor, y las actividades diarias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres misericordioso y bondadoso. Todo esto, Padre, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un anuncio del Ministerio de Relaciones. Hola, ¿qué tal, familia Maranata? Mi nombre es Aid y es un gusto saludar a cada uno de ustedes. El motivo de este video es para recordarles que continuamos con la actualización de sus datos personales. Es por eso que el próximo domingo 6 de noviembre, si tu primer apellido inicia con la letra D, E, F, G, H, I, es muy importante que te acerques a nuestros módulos de información y actualización, los cuales estarán instalados en el patio desde las 10:30 de la mañana. Es muy importante que llegues temprano para poder realizar esta dinámica y después disfrutar de nuestro servicio. Si tienes alguna duda, acércate con confianza al Ministerio de Relaciones. Un gusto saludar a todos, que tengan un excelente día. Hermanos, de parte del Ministerio de Crecimiento Espiritual, una noticia que ya ha estado publicado ahí en el pizarrón. El próximo sábado, 5 de noviembre, va a haber una conferencia aquí. La conferencia taller se llama La teología reformada ante los embates del postmodernismo. Y aunque se escucha así muy rebuscado el título, pero es algo que la teología está afrontando actualmente, el desafío. El ponente va a ser nuestro hermano, el presbítero Ricardo Aquino Alfaro. Y aunque se apellida Aquino, aquí sí, aquí va a ser, a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Los que gusten participar están invitados. Que el Señor les bendiga. Hermanos, buenas tardes. Hace unos meses me paré aquí a darles un aviso para los jóvenes. Los estaba invitando porque estábamos llevando un tema, un estudio sobre la vida presbiteriana, el sentido presbiteriano de la vida. El día de ayer concluimos ese estudio, vieron la presentación que tuvimos con los jóvenes. Es de gran bendición, doy gracias a Dios por el grupo 180, es de gran bendición todo esto. De alguna u otra manera queremos darle gracias a Dios por lo que podemos aprender, por la vida de las personas que nos dan los estudios, de Dios que nos llena de conocimiento también para poder impartirlo de cuando nos toca hacerlo. Y el próximo sábado, pues ahorita tuvimos la presentación, la alabanza, que en esto creo que era como que el canto que estuvimos entonando para reforzar la fe en lo que creemos como presbiterianos también. Y el próximo sábado vamos a tener un convivio, vamos a tener una albercada. Secuestramos tantito la alberca del pastor, nos dio chance ahí de tener el convivio con los jóvenes,
Como cambió el horario, pues va a estar oscureciendo más temprano. Tenemos pensado hacerlo a la hora habitual del estudio a las 5, pero a las 6, 6:30 ya va a estar oscuro. Entonces lo vamos a tener a las 3 de la tarde. Nos vamos a ver el punto de encuentro para los chicos que no saben. Igual es una invitación abierta para todos los chavos que nos quieran acompañar. Si tienen algún joven conocido, su vecino o algo, están invitados, los pueden traer sin problema. Nos vamos a ver a las 2:40 en la glorieta del centro de convenciones, para de ahí subirnos a la casa del pastor a las 3 y poder ahí tener nuestro estudio, nuestra convivencia. Entonces están todos invitados para que igual los jóvenes que podamos terminar el año lo hagamos pues juntos. Tenemos varias cosas programadas. Tenemos un día ese del cual les voy a estar dando el aviso los próximos domingos, un día de servicio, todo eso. Entonces les hago la invitación el próximo sábado 2:40 en el centro de convenciones. Igual si conocen a alguien, se quieren acercar, se pueden acercar a nosotros, se pueden acercar a mí, está Columba también, a Arid, a Isaí, a cualquier chico que vean. Nos pueden dar también su número de WhatsApp si gustan, nos metemos al grupo que ahí estamos mandando toda la información. ¿Listo? Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de este culto de adoración a nuestro Dios. Hemos escuchado los himnos, la adoración, el mensaje de este día alusivo a todo este mes. Todo este mes es conocido en nuestra iglesia a nivel nacional de que es el mes de la Reforma, y por esa razón estamos aquí. 5 aspectos de la Reforma importantísimos. Número 1, solo Escritura. Número 2, solo Cristo. Número 3, solo fe. Número 4, solo gracia. Y número 5, solo a Dios la gloria. 5 aspectos importantes que trajo la Reforma, que fue hecha en 1500 y que nuestro hermano Martín Lutero tuvo la bendición de comenzar, y por eso estamos aquí. Pónganse de pie y vamos a terminar este tiempo. Padre, queremos en este momento darte a ti todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor, y a tu Hijo Jesucristo, quien murió y padeció en la cruz por nuestros pecados, y que con tan solo creer en eso, en ese sacrificio que Él tuvo en lugar nuestro, tú, Señor, obras de tal manera en nosotros que haces que eso que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario se nos impute a nosotros, se nos dé o pase a nosotros. Señor, gracias por esto. Por esa razón y por muchas más, queremos recordar que todo en esta vida, lo que tus hijos vivimos y padecemos, es solo para tu gloria. Padre, nos acaban de enviar un mensaje las hermanas que salieron diciendo que no pueden salir de la iglesia donde tuvieron su reunión en Ometepec porque ese lugar fue tomado por vecinos y no los están dejando salir. Pon tu mano allí, Señor, y quita a esos vecinos de ese lugar para que nuestros hermanos puedan regresar a sus lugares. Te pido, Señor, que obres y que tú actúes, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Y Padre, ahora solamente nos resta decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonemos el himno Confiad en Jehová para despedirnos. Aquel cuyo
Hola, ¿qué tal, familia Maranata? Mi nombre es Aid y es un gusto saludar a cada uno de ustedes. El motivo de este video es para recordarles que continuamos con la actualización de sus datos personales. Es por eso que el próximo domingo 6 de noviembre, si tu primer apellido inicia con la letra D, E, F, G, H, I, es muy importante que te acerques a nuestros módulos de información y actualización, los cuales estarán instalados en el patio desde las 10:30 de la mañana. Es muy importante que llegues temprano para poder realizar esta dinámica y después disfrutar de nuestro servicio. Si tienes alguna duda, acércate con confianza al Ministerio de Relaciones. Un gusto saludar a todos, que tengan un excelente día.